Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos nuevamente a este miércoles de Testigos del Amor de Dios, este espacio que el Señor piensa, sueña, idea cada semana y nos tiene preparados también esos invitados que Él con cuerdas de amor y lazos de ternura, estamos seguros, trae a este lugar. En esta mañana nos trae precisamente no un invitado, sino a dos invitadas. Ellas son hermanas, se encuentran en la ciudad de Medellín, son mellizas, las dos con un talento extraordinario que les ha regalado el Señor y que gracias infinitas a Él lo ponen a su servicio. Entonces les quiero presentar a Mariana y a Valeria. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo están también todos los que Muy, nos están viendo? muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo han estado? Muy bien, bendecidas y felices de estar aquí y compartir contigo y con todas las personas de esa hermosa conversación que vamos a tener, que estoy segurísima que va a estar guiada siempre por el Espíritu Santo. Amén, así es, que de principio a fin sea Él quien conduzca este espacio y que conduzca cada una de las palabras que aquí también van a ser dichas. Bueno, entonces yo quiero que ustedes primero se presenten. ¿Quién es Mariana? ¿Quién es Valeria? Bueno, yo empiezo por ser la menor. Soy Mariana y por ende mi melliza Valeria. Así es. Hoy no nos estamos pareciendo porque pues Mariana se puso rulitos, pero sí Muy son bien. bien parecidas. Parecemos Sí, gemelas, idénticas. así es, se parecen demasiado. Bueno, yo quiero que empezamos compartiendo de ese proyecto de fe que Dios ha puesto en sus corazones. O sea, Él nos crea a su imagen y semejanza. Él nos invita a que caminemos con Él, a que siempre lo tengamos presente en cada uno de nuestros pasos. Y yo quisiera saber si ustedes desde pequeñitas han tenido esa semilla de la fe o cómo así. Bueno, pues desde pequeñas uno puede decir que tiene la semilla de la fe gracias a la familia, ¿cierto? Pues al papá, la mamá, la abuela, los tíos, ¿cierto? Siempre te inculcan sus creencias, valores y desde ahí siempre viene uno potenciando o en otros casos disminuyendo la fe o los valores, dependiendo pues de la manera en que uno se vaya desarrollando o vaya actuando. A nosotras desde pequeñas, mis papás siempre, Y nuestros abuelos. y los abuelos también, nos inculcaban pues la fe. Con la abuelita, El Santo Rosario, el rosario, la lectura, lectura. de la palabra. Con mi mamá y mi papá, la Eucaristía todos los domingos sin falta. ¿Cierto? Pues no éramos como Eucaristía diaria, pero sí los domingos sin falta. Entonces, claro, uno, o supongo, o al menos no era nuestro caso, que de pequeñas dijéramos, ay, que por iniciativa propia vamos a rezar el rosario, vamos a ir a misa. No teníamos, la verdad, como ese espíritu de oración, de ir, de perseverancia. Sí, de hecho, pues como por ahí más o menos empieza. Pues la familia de nosotras es católica, ¿cierto? Practicante. Éramos, sí, practicantes, pero solamente íbamos los domingos a misa. Pues estamos hablando de papá, mamá, hermanita y yo. Eso era pues como lo único que hacíamos en el largo pues del camino. Ahí empieza lo bonito, que obviamente a muchas personas nos pasan y nos incluimos, porque mi hermanita y yo no nos gustaba ir a misa. O sea, realmente cuando éramos más jóvenes nos daba rabia que mis papás nos obligaran a ir a misa el domingo. Pero ¿por qué tenemos que ir a misa? Qué pereza. Entonces, obviamente no estábamos dispuestas, no teníamos la disposición para escuchar la palabra, ni mucho menos la homilía y tampoco en la elevación, pues le veíamos la importancia tan grande, ¿cierto? Eso es como un enamorar que Jesús le hace a uno en el camino, literal, sino que
La cuestión viene en que uno le tiene que abrir el corazón y decirle que sí. Mientras eso pues no se haga, pues es muy complicado. Aunque claro que tengo yo la certeza, y siempre la he tenido, que cuando nosotros no buscamos a Dios, Él se esmera en buscarnos a nosotros, sí. ¿Cierto? Porque uno dice, ay, no, es que entonces el que no lo busca nunca lo va a encontrar. No, Él siempre se hace ver de alguna manera. Y como nos conoce a todos, sabe por dónde entrar. Y que es el caso de nosotras. Él sabe qué es lo que nos gusta, cómo nos puede guiar, por dónde se puede entrar más fácil, ¿cierto? Pues es muy triste, claro, uno debería de tener la conciencia o decir, pues madre, Dios es súper importante, pero la realidad es que uno de pequeño no tiene esa conciencia, o al menos a nosotras no nos pasó. No nos pasó, y lo bonito fue que, bueno, gracias a mi mamá, nosotros empezamos a cantar en las parroquias, a estar en el ministerio musical, porque nosotras empezamos con clases de canto y mi mamá nos empezó a decir, bueno, ya que ustedes están cantando, ¿por qué no se ofrecen en las parroquias? Las Eucaristías. En las Eucaristías, sí. en la parroquia del barrio donde estamos viviendo. Y pero eso empezó, no solamente por eso, empezó porque nosotras en el colegio estudiamos en el Palermo de San José. Sí, es verdad. Y una vez había estado un músico, se llama Wilson Castañeda, y en ese momento él empezó a decir, ¿quiénes están dispuestos a conformar como el ministerio musical? Y siempre nos ha gustado la música, entonces nosotras, y habían otras muchas más, ¿cierto? Entonces ahí uno empieza como a escuchar, aprendete esta canción, aprendete esta otra canción, y por ahí uno, ay, mira, qué bonito, ¿cierto? Pues siempre la música mueve mucho, y más si a uno le gusta. Exactamente, la música mueve muchísimo. Pero entonces mi mamá pues en la insistencia, y realmente nos presentamos a varias parroquias y siempre nos decían que no, que gracias, que no nos llames, que nosotros te Eso te iba a decir, no insista, que no de falta, que gracias. Entonces, ¿y cuántos años tenían ahí cuando estaban empezando a tocar las puertas? 16. Sí, como 16, 17 más años. O menos. ¿Y cuánto tiempo antes llevaban ya estudiando? Bueno, pues 2 años. Sí, pues es decir, estudiando canto, sí, como... Exacto. Estuvimos así como 2 años estudiando canto. Pero después fue como que uno decía, ¿será que sí seguimos? Pues porque la gente ni siquiera se tomaba, o los sacerdotes, pues nosotros, ay, padre, puedo cantar, pero claro, a ellos se les acerca muchísima gente queriendo servir. Es entendible, ¿no? Entonces ellos decían, ay, no, ahora no. Pues no. Ni siquiera las escuchaban. No es necesario. Nosotros, bueno, señor. No nos escuchaban, pues, bueno, en un caso sí nos escucharon, pero el padre decía, pues, como que no, muchas gracias, de todas maneras, nosotros acá ponemos CDs, entonces ustedes, pues, no necesitan venir, y nosotras como que, bueno, pues, por lo menos lo intentamos, ¿cierto? Pero cuando llegamos al barrio, que la parroquia es la Niña María, que por cierto hay una historia súper bonita de la Niña María en nuestras vidas, que mi mamá antes de quedar embarazada de nosotras perdió un bebé, y en un congreso ella se ganó el bultico de una virgen, de la Niña María, y entonces le empezó a hacer como la novena entre ella y mi abuelita para que mi mamá quedara embarazada. Y quedó embarazada de nosotras. Bueno, abrimos paréntesis. Nosotros somos de Pereira. Ajá, no somos de acá. Somos de Pereira. Nosotros empezamos a vivir acá cuando teníamos 15 años, ¿cierto? Entonces, eso sucedió en Pereira. Pues. En Pereira, ajá. Eso empezó en Pereira. Y mi mamá pues no tenía conocimiento, pues así como de la Niña María, de las novenas, bueno, pero de todas maneras empezó a hacer las novenas cuando se ganó el bultico de la Virgen, y mi mamá quedó embarazada de nosotras. Cuando quedó embarazada mi mamá tuvo un problema de toxoplasmosis que estaba supremamente elevada, entonces 3 médicos le dijeron que tenía que abortar, que porque realmente venía muy alta la toxoplasmosis y podíamos nacer o ciegas o sordas o con retraso, bueno, en fin. Y pues mi mamá le puso al Señor nuestras vidas, pues le dijo,
Señor, tú, Así me como la, tú nos la diste, pues nos las diste, entonces tú mismo vas a decidir. Y bueno, pues siguió el embarazo y gracias a Dios la toxoplasmosis la tenía mi mamá y no nos tocó a nosotras milagrosamente y nacimos. Y cuando nacimos, un compañero de mi papá que no tenía ni idea de nada de esto, le regaló un bultico de la Niña María. Wow. Eso fue como una confirmación del amor. Pero lo bonito fue que ese bulto que tenía antes mi mamá Se quebró, pues se había quebrado. quebrado. Pues, Partido. entonces mi mamá quedó como, ay, no. Pues quedó como con el sinsabor, pues de haber perdido la imagen. Y cuando nacimos le regalaron otra de la Niña María. Exactamente la misma. Entonces mi mamá siempre fue Wow. súper enamorada de la Niña María, pues durante todo el tiempo. Entonces cuando Bueno, y llegamos entonces, cuando a ustedes vivir llegan a acá a Medellín, cuando ustedes llegan a Medellín, ¿en qué momento se dan cuenta que están cerquita de la Niña María, de no, de la parroquia? llegando no, porque nos tocó En Nuestra Nuestra de Señora de Lomas. las Lomas, nos tocó el Portal, pues como varias parroquias independientes pues de la Niña María, De la pues, Niña María. no tenía nada que Y ver. cuando nosotros llegamos al barrio, íbamos a ir a misa un domingo, resulta que estaban en las fiestas patronales y nos recibieron con bulticos de la Niña María. Y ahí nos dimos cuenta que esa parroquia se llamaba la parroquia de la Niña María. Y Wow. ahí nos presentamos y inmediatamente dijeron que sí En ese podíamos momento cantar. el párroco era el padre Eduardo Toro. Eduardo Toro. O sea, después de cuántos no llegaron al sí. Como de 5, ¿no? Sí, 5. como Bueno. no nos recibían en ninguna parroquia, o sea, Realmente. en ninguna parroquia. Porque el Señor les tenía Nos preparada tenía la Niña Literal. María. la Niña María. La Niña María nos estaba esperando. Así es. Bueno, y tengo otra pregunta. Ustedes dicen que en esa adolescencia había entonces cierta apatía, pues con esa rabia de decir, ay no, qué pereza ir a la Eucaristía. Pero entonces, ¿en qué momento hubo ese cambio de que la mamá les propone por qué no tocan las puertas en iglesias y ustedes con esa ilusión sí empiezan a tocar la puerta en iglesias? ¿O no era, o era algo desconectado de lo que se Sí. sentía en esa relación con el Señor? Ah, Sí. no, claro, pues claro, te dicen cantar, normal. a uno le dicen cantar y si a uno le gusta cantar, uno canta Canta, lo que sea. Cierto, pues es verdad. No, Sí, entonces sí. nosotros empezamos con un amigo que es un músico espectacular que se llama Andrés Yepes, y empezamos con él, porque no tocamos ningún instrumento, No solo teníamos sabíamos la tocar, voz, no sabíamos yo tocar, no solo sabía teníamos la tocar voz. instrumento. Y él tocaba piano, guitarra, súper buen músico, una cosa espectacular. Entonces, una vez subimos y le dijimos, está la Niña María, él tocando. Le dijimos, ay, oye, podemos cantar contigo. Y entonces él dijo, pues ya yo las escucho cantar, pero estaba de afán. Entonces le cantamos y él como que, yo, no, bueno, otro, no me llamen que nosotros la llamamos. Y yo, no, vale, pues ni volvamos. ¿Qué es eso? Entonces mi mamá otra vez insistiendo, ¿por qué no le vuelven a decir al muchacho? Yo, mami, que no. Él dijo que no. Pues porque uno también, ¿verdad? Se desentiende Claro, y uno dice, claro, claro. igual la espiritualidad de nosotros no era pues como No, muy nada que fuerte, ver. entonces yo decía como que, ay, bueno, ¿cierto? No hay problema. Pero en la insistencia de mi mamá y después de mi papá, los dos eran insistentes, fuimos. Bueno, listo, entonces, ay, hola, nosotras somos las de la otra. Qué pena. Y él dice que canten. Entonces cantamos y él, ¿cómo? Y él casi se pone a llorar, o sea, él dijo, ¿cómo no las había escuchado? Porque yo no las escuché y nosotros, no, sí, sí nos escuchaste. No, yo no las escuché. Él jura que nunca nos Que nunca le escuchó. cantamos. O sea, que nunca le cantamos. Él dice, nunca me cantaron. Y no, sí, que sí le no, que Y no. nosotros sí le cantamos. Entonces él decía, no, entonces vengan los domingos a una misa con el padre Eduardo. Sí. Y el padre Eduardo, ay, seguirlas trayendo. Entonces nosotros ya seguimos, Todos los domingos. seguimos. Pero realmente empezamos a ir, pero mira, no era como con devoción, ¿sabes? Era solo por cantar. O sea, ni siquiera, a veces, ni siquiera escuchábamos bien la palabra, no, porque realmente no nos interesaba sino cantar. Lastimosamente, pues, en ese momento teníamos sí como cierta apatía, de hecho, digamos como que, ay, no, la gente a veces es exagerada, mantiene hablando acá de Dios, pues como... y a mí me encanta, la verdad, cuando mucha gente dice eso, porque uno dice, el Señor hay obra y uno empieza a ver unos testimonios espectaculares a partir de esas palabras como, ay, no, la gente de la iglesia es como súper fanática, porque mantienen, porque en todo ven a Dios y
Y bueno, ya eso a mí me encanta porque uno realmente ve la diferencia tan grande y cómo no hablar de Dios. Pero Tan imagínate maravilloso. que estábamos tan desentendidas en esa época de todo que el músico nos decía, niñas, aquí tenemos que cantar. Y yo preguntaba, ¿y qué canción? Pues el Señor ten piedad. Pues es decir, si Él no nos decía qué teníamos que cantar y en qué momento, nosotros nos podíamos estar allá, Ustedes no sabían. literal, porque no entendíamos los momentos. Sí. No entendíamos. Entonces decía, ay, en esta época no se puede cantar el aleluya. Y uno era como, ¿por qué? ¿Y qué pasa si uno canta el aleluya? No entendíamos. En el momento en el que ustedes empezaron a recibir esos no, ustedes se fueron de pronto a cantar en otras áreas, por ejemplo, en fiestas, en reuniones. O sea, ¿qué hicieron en esos momentos en los que no? Pues sí, mira, igual nosotros tenemos un proyecto de música pop, ¿cierto? De música romántica, ¿cierto? Y claro, ahorita estamos pues enfocadas y la espiritualidad es muy importante para nosotras. Y en ese momento nosotros sí cantamos eventos, pues como todo tipo de música, igual que ahora. Y lo que yo siempre le he dicho a Vale es que Dios tiene que estar tan presente en nuestras vidas que independientemente de lo que cantemos, seamos unas abanderadas de Él, pues que la gente nos vea y diga, esas peladas tienen una Veo a Dios espiritualidad. en ustedes. Bien, Sí, exactamente. claro, pues eso es lo más difícil, porque uno, al fin y al cabo, dentro de una iglesia, las personas que están allá son personas que buscan de Dios. Pero afuera y no. afuera no. Entonces yo le decía a Vale, o sea, tenemos que tener nuestra espiritualidad tan firme que si cantamos otro tipo de música, que además también nos encanta cantar, y que nuestro proyecto es de música pop también, pop romántica, boleritos y así, Súper. podamos llevar el nombre de Dios a todas partes, ¿cierto? No necesariamente que nuestros labios salgan las palabras de Dios para que la gente entienda que lo llevamos a Él, ¿cierto? Y que estamos evangelizando a partir de la forma en la que vivimos, de nuestra coherencia de vida. Eso es básicamente lo que... Bueno, Pero sí, siempre hemos cantado también música aparte. súper. Pero entonces, ¿en qué momento empiezan a ser conscientes de que ustedes son reflejo de Dios? Porque entonces dicen que al principio no había esa No, devoción. ¿En qué momento hubo un clic? no sé, ¿sabes que yo considero que no hubo un día específico? Porque Dios se ha encargado de hacer unos procesos como tan limpios que no es como que hoy exactamente. No, pero realmente. Pero nos ayudó mucho. Pero, por ejemplo, bueno, pues el papá de nosotras tiene una enfermedad renal. Y él hubo una época en la que justamente cuando empezamos a cantar en la iglesia se puso muy mal, muy, muy mal. De hecho, cuando estábamos en la clínica, pues los médicos dijeron que médicamente ya no había nada más que hacer por él. Entonces, en ese momento mi mamá nos llevó a la capilla del hospital y pues yo dije, no, pues, ¿cómo saber si tú nos escuchas? Y ahí se dio un signo como muy lindo y fue que una señora que estaba ahí como haciendo el aseo me entregó una cartillita que decía, ¿cómo saber si Dios escucha nuestra oración? Y yo dije, ay, yo creo que me está hablando, o sea, literalmente me está hablando, o sea, él a uno le habla personalmente. Y en la cartilla, el resumen de la cartilla pues era como, Él siempre nos escucha, solo pide como si ya te hubiera dado el favor que estás pidiendo. Y yo ese día recé con mucha fe y él obró, gracias a Dios, pues obró para bien y el papá se recuperó perfectamente. Desde ese momento, pues, o sea, a uno le cambian muchas cosas porque uno siempre, pues es que es muy fácil decir, no, es que yo no creo en Dios porque tú no tienes que explicar nada, pero cuando tú dices, sí, es que yo creo en Dios, la gente te empieza a cuestionar, ¿y por qué crees en Dios? Pues, ¿dónde lo has visto? ¿Cierto? Uno a veces recibe esos ataques porque es real. Mucha gente dice, pero tú ¿por qué crees en Dios? Si ni siquiera lo ves, ¿cierto? Entonces es muy difícil uno como decir, sí, sí creo en Dios y Él está en todo, porque uno realmente lo empieza a ver en todo. Entonces yo creo que ese momento como que a mí me llegó muchísimo y yo dije, es que Dios es real y me está hablando, o sea, es que me está hablando personalmente, se valió de una persona que gracias a Dios es dócil a su voz y me entregó esa cartilla que en ese momento yo la estaba necesitando y él, o sea, y sentí que él me estaba diciendo como, acá estoy. Bueno, y
Bueno, eso, Vale, pues, con Vale se conectó de esa manera. Pues a mí también me ha dado respuestas muy claras y desde que era chiquita también. Pues como que siempre lo he sentido, a pesar de no vivir la Eucaristía como te contábamos antes, pero siempre he sentido la presencia de Dios. Pero yo también le atribuyo mucho que en la Aña María, justamente, donde llegamos allá, que nos tocó el Padre Eduardo, casi que nos dio con el cambio del Padre Eduardo al Padre Camilo Arbeláez. Entonces le tocó al Padre Camilo y el Padre Camilo nos movió de una manera impresionante. Es muy cercano, se hace muy cercano a la gente y literalmente es como si lo cogiera uno y lo llevara hasta donde Jesús, pues los guía literalmente, lo va guiando a uno. Entonces creo que el Padre Camilo fue un clic muy grande, como es como la conexión entre la Niña María, Jesús, nuestra historia, La oración, la música. O sea, él fue el que logró ayudarnos en todo ese camino. A conectarnos. El padre nos ayudó a hacer el clic. La perseverancia de la mamá, o sea, eso me parece tan hermoso, Sí, la verdad tan es que sí. lindo. Sí. La verdad es que sí, el Padre Camilo nos ayudó muchísimo con el tema de la oración. Él tiene una frase muy chistosa que dice que el que ora se salva y el que no ora no se salva. Y realmente es cierto. Así que, bueno, pues la oración hace que uno se acerque como muchísimo más a Jesús, que tenga una relación muy cercana a Él, muy amigable a Jesús. Entonces, creo que de verdad es muy importante. Sí, y cierto, y uno empieza a ver como en la cotidianidad, como, ay, fue madre, pues Dios siempre nos habla y a veces somos muy sordos, porque es verdad, pues, y uno ahorita lo hace consciente, pues siempre ha pasado, pero solo que uno a veces dice, ay, mira, no me he dado cuenta de esto. Cuando uno empieza como a unir, es como un rompecabezas, es hermoso, a ver como que le encanta que uno juegue, entonces uno empieza como, ¡ah! Mira esto tan bonito como me respondió, mira esto que hizo, mira, cierto, pues la insistencia de la mamá, la fortaleza de mi papá, la fe pues de ellos, la familia, pues siempre ha sido como el motor. Y la música, obviamente. Se valió 100% de la música. De la música. Sí, de la música. Muy bien. Bueno, y qué gracias, bendiciones han recibido ustedes que pueden dar fe y testimonio de que definitivamente en este ministerio que el Señor les ha regalado, ustedes han visto. Bueno, pues te voy a dar una específica, ¿cierto? Vamos a hablar de la misma. ¿Cuál es la enfermedad? No iba a hablar de mi enfermedad, iba a hablar de la mía. Entonces, yo desde pequeña, pero no contar tú con yo. No, dale. Yo desde pequeña sufro de ansiedad generalizada, pero mis ataques de pánico, de ansiedad, pues que me daba todo revuelto, eran súper fuertes. O sea, era otro nivel, verdad. Literal. No tenía una vida normal. Yo no dormía, yo no tenía una vida normal. Yo no dormía, yo vomitaba todo el tiempo, todo me daba ansiedad, miedo, pues era una cosa absurda, o sea, absurda, literal. Me cohibía de mis actividades. Y de las emociones. De la cotidianidad, las emociones, yo mantenía con un miedo impresionante. Y entonces, una de las cosas más bonitas, claro, pues no es que el Señor no hubiera estado conmigo durante todo el tiempo, yo lo tuve desde los 7 años, ¿cierto? Ahorita, digamos que los episodios que me dan ya son muy poco frecuentes y son muy rápido, pues o sea, van desapareciendo muy rápido. Pero entonces, durante ese proceso, pues la música me ayuda mucho y sobre todo hemos visto los testimonios cuando yo podía estar con un ataque de ansiedad súper fuerte. Una vez me pasó en una hora santa que yo tenía un ataque de ansiedad horrible y yo pensé, no, yo me voy a ir porque no aguanto, pues porque estoy muy ansiosa, me siento muy mal, estoy mareada, ¿cierto? Porque me daban en lugares como las iglesias, los cines, los teatros, o sea, donde implicara quedarse quieto, donde implicara el silencio, no moverse, etcétera. En esos lugares me empezaban ataques de ansiedad muy fuertes. Entonces me dio una hora santa, yo recuerdo, pues yo venía con ansiedad antecitos, y durante la misa, ansiedad, la hora santa, mucha ansiedad, y yo no, yo me voy, yo creo que yo me voy. Pero obviamente no podía dejar tirado todo, entonces yo cantaba con ansiedad y me sonaba, según yo, horrible, no sé qué. Después me acercó una señora y es que, niña, durante todo el tiempo que usted cantó, yo sentía una paz, yo sentía que como que toda esa angustia, ese miedo que yo tenía se me fue yendo, y yo decía,
O sea, ¿cómo es posible? Yo me estaba muriendo en ese momento. Entonces yo decía, qué extraño, o sea, mientras uno siente, porque además no sonaba bien, la verdad, y además sonaba insegura, horrible. Mientras eso, Dios permitió que yo pues que la música o a través de mí, darle la paz a la señora, aunque yo no la tuviera. Entonces era muy bonito porque uno decía, no importa uno cómo se sienta, si uno se siente triste, él se vale cualquier cosa y él puede hacer que mi voz, que la música llegue a otra persona y le sane cosas que yo tengo en ese momento. Pues, y pasó. Entonces yo decía, no depende de uno, porque antes uno siempre decía como, ay, tan bonito que canta, sí, sí, cierto, pero ahora uno es diferente cuando canta música para Dios y otro tipo de música. Cuando nos felicitan cantando en eventos, uno dice como, ah, no, sí, bueno, gracias. súper, gracias. Cuando lo felicitan a uno, ay, niña, es que usted me dio paz, entonces uno sabe, no. Es Pues que los yo te el digo, Señor a tú eres través un de instrumento. ustedes. a través Exacto. de nosotros. Entonces, sí, o sea, los testimonios casi siempre son así. Gente que dice, la Eucaristía es espectacular, las horas santas son hermosas, pero las voces de ustedes son como que sanan. Justamente hoy eso me dijo una hermana y me pareció muy bonito. Dice que yo cantaba antes, es que de verdad que los testimonios se viven todos los días con las personas que van y se le acercan a uno. Y no agradecemos pues por, ay, porque fui yo. No, sino por las cosas que hace Dios por medio de nosotros. a través de... Entonces dice la monjita, es que yo antes cantaba y tenía la voz así que se escuchaba un poquito afectada, pero me tuvieron que hacer una cirugía en las cuerdas vocales y ya no canto, pero al menos tengo los oídos para escucharte, que no sé, porque yo me leo cuando te empiezas a cantar, Dios me deja en el cielo, o sea, hay unas cosas tan bonitas que yo decía, el ministerio de la música muy bonito, y ese es uno de los testimonios, pues, que nosotros manejamos siempre, personas que nos ayudan a, pues, como hacerlo un poquito más tangible o consciente. Sí, es Bueno, verdad. y Valeria, ¿cuál era la parte que nos iba a compartir? Sí, bueno, mi testimonio viene más desde mi enfermedad. Yo como mi papá, tengo una enfermedad renal, que de hecho, pues esta enfermedad realmente siempre yo le he temido. Creo que desde niña era como mi miedo más grande, era tener una enfermedad renal por todo lo que habíamos visto, pues como que mi papá ha sufrido. Entonces, bueno, pues hace unos 5 años me diagnosticaron una enfermedad renal porque me vine sintiendo un poco mal y pues me dijeron, tienes una enfermedad seria, realmente tenemos que empezar un tratamiento contigo. Así que pues en ese momento la verdad es que yo no estaba tan entregada a Dios y yo me desesperé muchísimo, o sea, me desesperé y eso me llevaba pues como a una cita de Efesios 2 que decía que cuando los israelitas estaban como lejos de Dios, como que no tenían ni fe ni esperanza en sus promesas, si tenían fuera de sí a Dios en su corazón. Y pues ese día creo que yo me puse muy mal y esa semana yo tenía que cantar en la iglesia, yo fui y canté en la iglesia y justamente creo que canté una canción de Te entrego y yo nunca le había puesto cuidado a esa canción. Es súper charro, uno la canta, pero no la había No la interiorizado. interioriza. Sí, yo solamente la cantaba, era como si solamente saliera. Y ese momento, como si me hubiera despertado y empecé a decir, o sea, este canto es una oración que le estoy haciendo a Dios. Sí, pues es algo Sí, inexplicable. inexplicable. Entonces ahí le dije, pues bueno, Dios, te entrego mi enfermedad y, y Él me ha ayudado pues como a vivirla con mucha alegría. Sí, es verdad. Sí, con mucha alegría, sin temor y pues, y la verdad, con mucho amor. Bendito sea Dios. Bueno, ustedes al principio decían que antes solo cantaban, pero ahora entonces también tocan instrumentos. Ah, sí. Es otra gracia que Dios nos dio súper hermosa. Es que imagínate que antes cantábamos con Andrés, que te había dicho, siempre éramos los tres, y por cosas de la vida, pues la gente va tomando otros caminos, otros rumbos, ¿cierto? Entonces Andrés, no, niñas, que estoy en otra parroquia o que tengo otro evento, no sé qué, entonces nos puede acompañar. Y a capela, pues, Las Eucaristías muy tristes. muy extraño, pues, o para nosotras, porque hay gente que lo hace muy bien a capela también.
Pero entonces el padre Camilo, que también nos ayudó mucho en ese proceso, dice que, Mariana, necesito que para las próximas Eucaristías tú toques guitarra. Y yo, padre, pues yo sí tocaba, pero ahí no, es que prácticamente nada. Pero a mí me encantaba la guitarra, entonces yo era muy dedicada y yo tocaba otras cosas. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Cuándo entra uno? Si todo el mundo me tiene que decir dónde es el Señor de piedad. Entonces, como que nos forzó, como que el padre nos lanzó y dijo, listo, tal día tocas tu guitarra. Qué susto. Y yo empecé, y yo, bueno, a la de Dios, literal, a la de Dios. Y entonces empezaba y él se reía y decía, Mariana, ¿qué fue eso que sonó así? Claro, porque uno empieza ahí mal. Entonces ahí en ese momento dije, ya, o sea, me toca perfeccionarme. Entonces yo empezaba más juiciosa. Y ya hasta que llegó el momento que yo me acompañaba y mi hermana cantaba conmigo y yo tocaba guitarra y las dos cantábamos. Y pues yo no tocaba ningún instrumento hasta pandemia, que me encerré, yo tenía un piano y empecé a tocar todos los días y el padre me dijo, qué bueno que estás tocando porque mañana te toca tocar sola la misa. No vamos a llamar a Mariana, sino que tú sola vas a tocar. Y efectivamente... Pero es que el Señor a ustedes las ha tomado y les ha lanzado, pero al charco, o sea, eso es literal. O sea, yo le decía al padre, es que yo no soy capaz. No, uno en Cristo es capaz de hacer lo que uno quiera, así que lo vas a hacer. Y ya, y así fue que lo hicimos. Y entonces mi hermanita tocaba la guitarra, yo toco el piano y ya cantamos en 2 parroquias. Cantamos en la Niña María y en la Visitación. Pues sí, igual, donde también, y donde también pues nos llamen para hacer el ministerio de música cuando tenemos tiempo, y aparte pues también hacemos parte de un grupo de oración hermoso que se llama Jesús Risorto. Y ahí también hacemos ministerio de música. Súper. Bueno, yo quisiera, pues que hemos hablado todo el tiempo del ministerio y ustedes ahorita hablaban de que a capela no sonaba tan bien, pero yo quisiera pedirles un regalo, pues que nos permitan escucharlas, que elijan una canción que a ustedes les llegue al corazón, esa que ustedes digan, no, pónganse ahí de acuerdo. Bueno, nos vamos a poner bueno, listo. Vamos a cantar entonces una canción de la comunidad de nosotras. La comunidad de Jesús Risorto es italiana y la trajo pues, es carismática y la trajo el padre Camilo acá a Medellín. ¿A Colombia? Así que, sí, a Colombia. Así que bueno, esta canción era en italiano, pero obviamente se pasó al español y se llama Maravilloso Eres. Maravilloso eres, ¿quién es como tú, Jesús? Tú puedes restaurar y renovar mi corazón. Maravilloso eres, por la eternidad mi canto a ti será. Has conquistado cada parte de mí. Maravilloso eres, Padre de gracia, ningún otro es como tú. Solo tú puedes sanar las heridas de mi corazón. Maravilloso eres, por la eternidad mi canto a ti será. Has conquistado cada parte de mí. Maravilloso eres, maravilloso eres, por la
eternidad, mi canto a ti será. Has conquistado cada parte de mí. Maravilloso eres, maravilloso eres. Bueno, Valeria y Mariana, yo creo que debería existir un estudio en el que se nos diga cuántas personas a través de la música Dios se ha valido para acercarlas a Él. Yo, en ustedes, a través del ministerio, en mí, por ejemplo, también a través de la música, no porque cante, sino porque me gusta mucho la música. Y entonces ahorita las escuchaba y se me rodaban las lágrimas porque yo decía, qué bendición, es de verdad sentir ese pedacito de cielo aquí en la tierra y de conectar tanto y cómo Dios se vale de absolutamente todo. Entonces yo quiero que ustedes nos compartan dónde también las pueden contactar o escuchar sus canciones o incluso si alguien tiene un evento y quiere también tener información. Claro, claro. Pues voy a dar mi número, 313-667-7942. Y también estamos en Instagram como Mariana y Valeria Oficial. Muy bien. Bueno, ¿y qué sienten ustedes que el Señor en este momento les está pidiendo adicional a estar siempre enfocadas y en Él y a responder como a esos llamados? O sea, que de pronto experimentan que les está pidiendo el Señor para nuevos proyectos. Bueno, Tenemos 2 proyectos, realmente. pero yo siento, bueno, desde pequeña, bueno, las dos le hemos pedido lo de la música, hemos sido unas súper enamoradas de la música, ¿cierto? Y nos enfocamos también a la composición de algunas canciones. Entonces, yo siento que Dios siempre me ha dicho que crean las promesas y que Él nos tiene algo preparado. Y claro, no es que uno espere algo preparado es cuando ya va a llegar, no, ya, pues ya lo tiene y ya uno sabe, lo cumple. Sí, es eso. Pues la verdad, nosotros tenemos un proyecto muy bonito también, o sea, aparte de grabar la música pop que tenemos en mente hacerlo, porque tenemos como 15 composiciones nuestras, queremos también grabar música católica. De hecho, estamos también ya empezando pues como a contactar los músicos y las canciones que nos han sugerido grabar, porque bueno, queremos hacer como canciones que ya la gente conozca y que nos han pedido un montón, porque realmente es muchísima la gente que se nos acerca y nos dice, ¿cuándo van a grabar? ¿Pero cuándo van a sacar un CD? Pero queremos un CD. Entonces, bueno, realmente pues uno también tiene que decir, bueno, tantas veces que nos han dicho, es que en casi todas las Eucaristías se nos acercan a decir, tienen un CD, ya van a grabar, ¿cuándo van a grabar? ¿Cuándo las podemos escuchar? Entonces, pues también hay que escuchar, yo creo que puede ser la voz del Señor ya gritándonos porque nos han dicho como 1000 veces lo mismo. Entonces yo le dije a Mariana, Mariana, hay que hacerle caso a Dios, yo creo que eso ya es una petición demasiado grande, entonces vamos a hacer eso, vamos a grabar un CD de música católica con composiciones nuestras y también con covers pues de, bueno, de otros cantantes, así es. Y, y bueno, y seguir con nuestra música y seguir evangelizando a muchos jóvenes y a muchas personas que también están lejos de Dios para decirles que se están perdiendo de la maravilla más grande del universo, literal, del Rey de Reyes. Así es. Bueno, yo les quiero agradecer por este compartir, por habernos narrado pues toda la experiencia de cómo Dios ha suscitado ese ministerio, de lo que se ha valido, de lo que ha significado para ustedes, de las bendiciones que ha traído a sus vidas, de cómo las ha lanzado, de no sé quién se irá a valer en este momento para ese sueño final. Ahí debe estar ya pendiente la socada final para terminarlas de lanzar, pero no nos cabe la menor duda de que así va a ser. Muchísimas gracias. No, a ti, Joana, verdad que muchas gracias, qué hermosura, verdad que me encanta, muchas gracias por tenernos en cuenta y por abrir este espacio tan maravilloso, porque pues
es muy importante uno también conocer como esos procesos de conversión y esos testimonios. Los testimonios para mí, pues personalmente, es como lo que más me llega y lo que más me hace enamorarme de Dios y de sus obras. Y también darse cuenta que Dios no hace lo mismo con todos. O sea, somos diferentes para Él y para cada uno tiene un plan. Entonces, claro, los testimonios todos obviamente no pueden ser iguales porque Él se vale de cosas diferentes para cada uno y darse cuenta de eso es hermoso. Así es, cada uno lleva un proceso. En la medida en que le demos el control a Él va caminando y caminando. Bueno, y una última favor es que se pongan también de acuerdo y que me digan qué color eligen del que tengo aquí atrás. Uno de los colores. ¿De los que tengo dónde? De los que tengo Aquí atrás. A ver. El rojito. El rosado, vale, es el rosado. ¿Cuál? ¿El de allá? Sí, ese. No veo. Es que no veo. Listo. Josué 1:9. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo por donde quiera que vayas. Josué 1:9. ¡No salió! ¡Qué hermosura! Lo voy a anotar. ¡Qué hermosura! Lo voy a anotar porque yo soy súper elevada. Josué 1:9. 1:9, correcto. Ay, qué lindo lo que nos regaló el Señor, qué lindo, gracias. Amén. Muchas Con todo el amor y gracias a ustedes por haber estado aquí, por abrirnos sus corazones, que el Señor les siga llenando de esa alegría que transmiten y sobre todo de esa obediencia, porque también parte del camino que han ido tejiendo ha sido porque han sido obedientes. A uno lo pueden mandar a hacer muchas cosas. Por ejemplo, el padre puede decir, dentro de 8 días ustedes cantan y uno tiene la decisión de decir, lo hago o no lo hago. Pero en medio de esa docilidad, de esa obediencia, esa invitación que el Señor es la que se las hace, Él va capacitando y va dotando cada vez más y cada vez más de nuevas gracias, de nuevas cualidades, de nuevas virtudes, pero todo para ponerlo al servicio de su reino. Siempre, Sí. así, amén. Qué bonito, sí, así es. Bueno, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Muchas gracias por Dios todo. las bendiga. Nos encantó. Amén, igualmente. Bendiciones a todos también. Amén. Y Dios los bendiga también a todos quienes nos estuvieron acompañando y si el Señor lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.